Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 30 de junio. Estamos retomando nuestro tiempo devocional en este nuestro día, Coyamin. Recuerden que iniciamos muy temprano con este tiempo especial de meditación en la palabra de Dios, pero también tenemos nuestro tiempo de intercesión al mediodía, donde estamos especialmente orando por las diferentes peticiones de todas las personas que participan allí. Y recuerden que estamos cerrando este día, esta jornada especial con nuestros tiempos de alabanza. A las 5 de la tarde en el distrito Maravilla, a las 6 de la tarde aquí en nuestro distrito centro. Ahí les esperamos una vez más. Como siempre, les animo para que aparten este tiempo en sus agendas, para que dispongan sus corazones para redoblar nuestros esfuerzos, nuestro ánimo, nuestra disposición en la búsqueda de Dios. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca del libro de los Salmos. Hoy nos vamos a concentrar en el Salmo 21, puntualmente en el versículo 6. Y quiero que vayamos allí a la Biblia para mirar qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Este Salmo 21 es otro de los tantos salmos del rey David y que tiene una relación con el Salmo 20 también que ya estuvimos revisando. Miren lo que nos dice la Biblia en el Salmo 21, versículo 6. Dice, porque lo has bendecido para siempre, hablando de él mismo, de David. En otras palabras, Señor, me has bendecido para siempre. Dice, lo llenaste de alegría con tu presencia. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Bueno, en este versículo tan corto, donde nos vamos a concentrar en esta mañana de hoy, vamos a mirar varias cosas interesantes que nos comparte aquí el rey David de su experiencia personal, de su andar, de su caminar con Dios. Este Salmo 21, para darnos un contexto de lo que estamos mirando, es una oración de respuesta y de gratitud frente a las bendiciones del Señor, por todo lo que David había recibido como rey, entre muchas otras cosas. Y entre esas respuestas de Dios, entre esas bendiciones de Dios, encontramos que David le dice, Señor, gracias porque has cumplido los anhelos de mi corazón. Señor, gracias por la corona que has puesto sobre mi cabeza, porque me has dado tu respaldo, tu favor, tu gracia, me has permitido ver con mis ojos el anhelo, el deseo de mi corazón. Pero especialmente el rey David agradece en este versículo 6 por el regalo extraordinario de la presencia de Dios. Entre las muchas cosas que David menciona aquí como gratitud frente a esas respuestas, frente a esas bendiciones de Dios, David resalta esto. Me has dado la alegría, el gozo de tener tu presencia. Miren que generalmente cuando nosotros pensamos en las bendiciones de Dios, solemos asociar esas bendiciones con asuntos terrenales o con respuestas inmediatas, momentáneas, tal vez con salud, tal vez con provisión, tal vez con éxito en algún aspecto o en algún proyecto en particular, tal vez con respuestas puntuales a nuestras oraciones. Sin embargo, aquí David está mirando algo mucho más profundo. Y al mirar la obra de Dios, la totalidad de la obra de Dios en su vida, David resalta muchas cosas que son importantes, pero especialmente David dice, gracias por tu presencia. Me has dado muchas cosas, dice David. Me has dado muchas cosas. La corona que tengo sobre mi cabeza, el respaldo, la gracia, el favor, pero sobre todo tu presencia. Y eso es lo que resalta David en este versículo 6. Y este versículo precisamente nos recuerda que la mayor bendición que nosotros tenemos de parte de Dios, que el regalo más grande que Él nos puede conceder, no es necesariamente algo que viene de su mano, sino Él mismo, su propia, su misma presencia. Claro,
nosotros podríamos recibir muchas cosas de Dios, de parte de Dios, de la mano de Dios, pero sin duda lo más importante es tenerlo a Él, es contar con Él. Es el regalo de su presencia adentro de nosotros, no solamente cosas terrenales o momentáneas, que también David las resalta aquí, David también habla de ellas, sino la verdad maravillosa de que somos, como dice el apóstol Pablo en Corintios, templos del Espíritu Santo, la morada de Dios aquí en esta tierra. David dice, Señor, me has dado mucho, pero especialmente gracias por tu presencia. Y aquí en este versículo 6, Salmo 21, 6, recuerden que estamos allí. David hace una expresión que es muy interesante, nos habla de algo muy interesante. Él dice, lo has bendecido para siempre. Recuerden, hablando de él mismo. David está diciendo, Señor, me has bendecido para siempre. Miren esta expresión tan interesante. Me has bendecido para siempre. Y esto nos recuerda que la bendición de Dios que hemos recibido de Él no es algo limitado a momentos específicos, a momentos puntuales de prosperidad o de bienestar, porque recordemos algo, y es que las circunstancias son cambiantes. Hay temporadas mejores que otras, indudablemente. Hay veces donde obtenemos mejores resultados, veces donde tal vez no obtenemos muy buenos resultados, hay momentos de mucha abundancia, hay momentos donde tal vez estamos un poco más limitados, hay momentos donde acertamos y tenemos victorias, pero también hay otros momentos de derrotas, de tropiezos. Sin embargo, aquí David está diciendo, Señor, tu bendición es para siempre. Tu bendición alcanza todos los momentos de mi vida, independiente de las circunstancias. Esa bendición de Dios permanece porque no está ligada a un momento de nuestra vida, a una etapa de nuestra vida, sino al carácter de Dios, a la fidelidad de Dios y no necesariamente a una situación puntual. Por eso nosotros podemos atravesar momentos difíciles sin dejar de ser bendecidos. ¿Me entienden esto? Nosotros podemos atravesar momentos mejores o peores, pero siempre, siempre con la bendición de Dios. La bendición de Dios no está limitada por las circunstancias, sean buenas, regulares o malas. Dios nos ha bendecido para siempre, como dice aquí el rey David. Y claro, esa bendición es más profunda que nuestras circunstancias y más duradera que cualquier éxito temporal. Esa bendición no depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Dios nos ha bendecido para siempre. El apóstol Pablo, muchos años después, mucho tiempo después, en Efesios, nos permite entender mucho mejor esto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo y que tiene mucho que ver con lo que dice también David en el Salmo 21:6. Me has bendecido para siempre. Saben que muchas de nuestras angustias y de nuestras aflicciones desaparecerían si nosotros comprendiéramos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Miren que esto que nos plantea aquí Pablo y también lo que dice David, no es algo que está por ocurrir, sino que es algo que ya sucedió. David dice, me has bendecido para siempre. Y Pablo dice, nos bendijo. Esto ya pasó, esto ya fue. No es algo que estamos esperando. La bendición de Dios no es algo que está por llegar. La bendición de Dios ya está en nuestra vida. Ya contamos con la bendición de Dios. Hay mucha gente que se vuelve perseguidora de la bendición de Dios, así como lo fue tal vez Jacob en su momento, que iba por ahí persiguiendo afanosamente, desesperadamente la bendición.
Y nunca se enteró Jacob que ya la tenía incluso desde antes de nacer. Lo mismo ocurre con nosotros. Esta bendición no es algo que está por llegar, es algo que ya tenemos. Pablo dice, nos bendijo ya Dios. David dice, me bendijo para siempre. Y esto está muy relacionado entonces, lo que dice David y lo que dice también Pablo. Y miren que el apóstol Pablo, cuando habla de la bendición del Señor sobre nosotros, no dice que fuimos bendecidos con alguna bendición, con un fragmento, con un pedacito, sino con la totalidad de la bendición de Dios, con la totalidad del bien y de la generosidad de Dios para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo nos aclara algo muy importante, y es que hemos sido bendecidos en Cristo. En el momento en que ustedes y yo aceptamos por medio de la fe a Cristo, en el momento en que comenzamos a edificar nuestra vida sobre esa roca que es Cristo, a partir de ese momento ustedes y yo alcanzamos el título de bendecidos. La bendición es algo que ya tenemos y que está con nosotros. Dios nos ha bendecido para siempre. Pero eso nos lleva también, inevitablemente, si entendemos que hemos sido bendecidos en Cristo, eso nos lleva inevitablemente a depender de Él permanentemente para poder experimentar la plenitud de esa bendición. Separados de Él, no hay nada que nosotros podamos hacer. Esa bendición ya la tenemos, no duden de eso. Dios nos ha bendecido para siempre. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, ¿qué necesitamos? Depender, permanecer, estar allí, no dejar de estar en Cristo. Pero recuerden, esa bendición del Señor no es algo que va a llegar. David no decía, me vas a bendecir un día. David decía, ya, me diste tu bendición para siempre. Pablo no dice, un día Dios los va a bendecir. Pablo dice, ya Dios nos bendijo. Somos benditos y esa bendición no está asociada a las circunstancias, a lo que pasa. Esa bendición es algo que Dios nos dio en Cristo. Ahora, David también menciona algo muy interesante en este Salmo 21, en el versículo 6. David dice, Señor, me llenaste de alegría con tu presencia. Aquí David está declarando que la presencia de Dios es una fuente de gozo, es una fuente de alegría. El mundo busca la alegría en los logros, en las posesiones, en el reconocimiento, en los aplausos, en las experiencias, en el placer. Pero todas estas cosas, aunque no son malas en sí mismas, son temporales, son relativas. En cambio, el gozo que proviene de la presencia de Dios es algo distinto, porque es el resultado de nuestra relación con Él. Es muy significativo que David no diga que fue llenado de alegría por sus victorias, por su corona, por su castillo, por su casa real, por toda la riqueza que podía tener, sino que David dice, Señor, el motivo de mi alegría es tu presencia. Claro, recuerden lo que decíamos, David le da gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por la corona, por el favor, por el respaldo. Pero David dice, Señor, la fuente de mi alegría es tu presencia. David descubrió que el corazón humano fue diseñado para encontrar su satisfacción en Dios. Ahí está nuestra satisfacción. Cuando la presencia de Dios ocupa ese lugar central en nuestra vida, las demás bendiciones se convierten en lo que son, simplemente una añadidura. Pero la fuente del gozo es la presencia de Dios. Vuelve y juega, todo puede cambiar, pero la presencia de Dios es para siempre en nosotros. Esa presencia de Dios no se aparta de nuestra vida. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nuevamente el apóstol Pablo, esta vez en Primera de Tesalonicenses 5:16, nos hace una invitación que tiene mucho que ver con esto que dice
David. Miren lo que dice Pablo, algo muy sencillo. Dice, estén siempre gozosos, estén siempre gozosos. Uno cómo puede estar gozoso siempre si las circunstancias son tan cambiantes. En un mundo como en el que vivimos, donde hay aflicciones, donde hay pérdidas, donde hay duelo, donde hay dolor, ¿cómo podríamos nosotros estar siempre alegres? Bueno, alegres en algunos momentos, pero siempre, dice aquí Pablo, bueno, tal vez uno podría pensar que Pablo o Dios mismo en su palabra nos está pidiendo algo imposible. Y claro, en términos humanos, el gozo eh, o la alegría es simplemente la respuesta a un suceso que es favorable. Y no todos los sucesos que nos ocurren son favorables. Pero en términos espirituales, el gozo o la alegría de la que nos habla David, de la que nos habla Pablo, es más bien un fruto, el fruto del espíritu, no simplemente una emoción. Esta alegría de la que habla David no es simplemente el resultado de un suceso bueno o favorable, sino que es la respuesta a la presencia de una persona, que es Dios. ¿Cómo yo puedo estar gozoso siempre? Si las cosas cambian, si un día las cosas me salen bien y otro día no tan bien. ¿Cómo puedo estar gozoso siempre si a veces se me abren las puertas y otras veces se me cierran? Haz que el motivo de mi alegría, vuelve y juega, no está en las circunstancias, sino en quién está conmigo. Y esta verdad de quién está conmigo no cambia, permanece. Él es la fuente de mi alegría. ¿Podemos nosotros estar gozosos siempre? Claro, porque Dios siempre está con nosotros. Y ese es el motor de mi alegría. Esa es la fuente de mi dicha, de mi satisfacción. Las cosas cambian, fluctúan como picos que suben y bajan, pero aquí esta verdad y su presencia es eterna, es permanente. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo he sido lleno del Espíritu Santo. Dios me ha dado el maravilloso regalo de tener su presencia donde quiera que estoy, como quiera que me vaya. Él está conmigo y esa es la fuente de mi alegría, de mi gozo, de mi realización. Y finalmente, quiero que miremos algo muy interesante. Bueno, generalmente siempre tendemos a comparar a David con Saúl. Y bueno, claro, las comparaciones no siempre son buenas, pero esta comparación entre David y Saúl nos permite ver unas diferencias muy marcadas entre estos dos hombres. La Biblia dice, hablando de Saúl, que fue el primer rey de Israel, la Biblia dice que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, vino sobre Saúl y dice la Biblia, nos cuenta el primer libro de Samuel, que Saúl fue transformado en otro hombre, fue mudado en otro hombre, que la presencia de Dios vino con poder sobre él, incluso dice la Biblia que Saúl profetizó, que las personas que estaban alrededor decían, este tipo es otra persona diferente. Algo ocurrió de forma contundente. La presencia de Dios vino sobre Saúl. Él fue escogido como rey, ungido como rey. Tenía, sin lugar a dudas, la presencia de Dios en él. Sin embargo, también nos cuenta la Biblia que con el tiempo Saúl comenzó a valorar más su posición, su trono, su gobierno, que la presencia del Señor, que la comunión con Dios. Y cuando Saúl fue confrontado por sus errores, por sus desaciertos, Saúl mostró más preocupación por conservar su estatus y su prestigio que por preservar la presencia de Dios. Y finalmente, la Biblia nos cuenta que la presencia de Dios terminó apartándose de él, porque la desechó, porque él la tuvo en poco, porque él la menospreció, porque aunque Dios se la había dado, se la había entregado, él prefirió otras cosas distintas. Y si nosotros vemos de otro lado a David, David también fue un hombre que falló y que cayó estrepitosamente, pero cuando David fue confrontado, la oración de David en el Salmo 51 es, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu.
David prefería perderlo todo antes que perder la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? David entendió muy bien que la mayor bendición, como estamos diciendo a lo largo de estos minutos, que la mayor bendición es la presencia de Dios, no son las cosas que Dios nos da, aunque estas cosas también las valoramos y son un motivo de alegría, de gratitud para nosotros, es su presencia, es su compañía para nosotros. La diferencia entre estos dos hombres no fue la perfección de uno, no, la diferencia estuvo en aquello que ellos más valoraron. Saúl quería conservar el trono, David quería la presencia de Dios. Saúl se aferró a su posición, David se aferró al Señor. Por eso David escribe con propiedad, me has llenado de alegría con tu presencia, me has bendecido para siempre, me has llenado de alegría con tu presencia. Este pasaje, este Salmo 21:6, nos invita hoy a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que realmente valoramos? ¿Será que buscamos a Dios por interés, por las cosas que Él pueda darnos, por las respuestas a nuestras oraciones o porque genuinamente anhelamos su presencia? ¿Será que nos preocupa más conservar nuestras comodidades, nuestra reputación, nuestro prestigio, nuestro estatus o nuestra comunión con Él? La verdadera bendición no consiste en recibir más cosas de Dios, sino en disfrutar más y más y más de Dios mismo. Cuando la presencia del Señor se convierte en nuestro mayor tesoro, encontramos entonces gozo, encontramos alegría, incluso en las circunstancias que no son tan favorables, tan cómodas, y encontramos especialmente una bendición que permanece para siempre. Y pensando en esto que nos dice David, me has bendecido para siempre, me llenaste de alegría con tu presencia, quiero invitarles a que hagamos una oración para terminar este tiempo devocional. Padre Dios, hoy te damos muchas gracias por poder comenzar este día de esta manera, en tu presencia delante de ti. Hoy, Señor, tomamos, hacemos nuestras las palabras de David en el Salmo 21. Señor, nos has bendecido para siempre. Gracias porque esta bendición, Señor, que nos has dado, no depende de las circunstancias. Nosotros somos benditos en todo tiempo, en los buenos y en los malos momentos. Cuando se abren o se cierran las puertas, cuando tenemos victorias, pero también cuando tenemos fracasos. Tu bendición es para siempre. Y hemos sido benditos con toda bendición espiritual en Cristo. Y esa es una verdad que nada ni nadie puede cambiar ni alterar. La bendición tuya, Señor, no es algo que estamos por recibir, es algo que ya tenemos en Cristo Jesús en el mismo momento en que le recibimos en nuestra vida. Hoy, Señor, entendemos que tú eres la fuente de nuestra alegría, de nuestra satisfacción, que tú eres la fuente de nuestro gozo, que nuestro corazón encuentra su satisfacción únicamente en ti, Señor. Permítenos estar siempre gozosos, no porque las cosas siempre salgan como lo queremos, sino porque tú siempre estás con nosotros. Y ayúdanos, Señor, como David, a valorar tu presencia, que no seamos como Saúl, que tuvo en poco tu presencia, tu unción, la comunión contigo, que prefirió otras cosas por encima de ella, sino que aprendamos a amarte, Señor, y a permanecer allí unidos a ti. Hoy te agradecemos por este tiempo especial y entendemos que la mayor bendición que nos has dado, entre muchas cosas seguramente, es el regalo maravilloso de contar contigo. Es el regalo extraordinario, la verdad de saber que somos templos de tu Espíritu, somos tu morada en esta tierra. Hoy te alabamos y te agradecemos y desde aquí bendigo a cada una de las personas que se conectan con nosotros y te pido que tu presencia les siga acompañando y dirigiendo y que tu presencia sea una fuente de gozo y de alegría para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Los esperamos en el tiempo
de intercesión, en los tiempos de alabanza, toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales y el sábado en nuestra reunión familiar. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.